La palabra, sobre todo en un día como hoy. Tengo muy pendiente el hecho de que tenemos niños presentes, así que voy a tratar de ser un poco rápido en lo que quiero exponer. Sin embargo, un día como hoy es uno de esos días donde realmente es un privilegio predicar, sobre todo pensando en que el día de hoy en muchos países del mundo se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho esto, tengo que decir al mismo tiempo que aunque esta fecha está en un gran debate, pues muchos dicen que no ocurrió en el 25 de diciembre, lo celebramos la víspera desde el día 24. Otros, a través de la fecha del nacimiento de Juan, el que bautizaba, pueden hacer un cálculo más o menos del nacimiento de Jesús, y resulta que Jesús, según ese cálculo, nace entre la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos en septiembre. La cuestión es de que no nos vamos a meter mucho a hablar de esto, sino nos vamos a concentrar a hablar en el hecho de la importancia o la relevancia que tiene el nacimiento de Jesucristo. Y es que no existe ningún acontecimiento más esperado a nivel histórico como el nacimiento, la vida y la obra de Jesucristo. Cuando usted agarra la Biblia, toda la Biblia contiene este suceso. Toda la Biblia gira en torno a la promesa de la venida del gran rey y al mismo tiempo en el cumplimiento de esta promesa. Nosotros reconocemos que Jesús es el Cristo. La palabra griega que es equivalente al Mesías, la palabra hebrea, ambas significa el ungido, el elegido por Dios. Ahora, es importante entender qué connotaciones trae el hecho de que Jesús sea el Cristo. Para esto yo quisiera que entendiéramos que Dios estuvo alimentando constantemente el corazón de los creyentes durante todo el Antiguo Testamento en la esperanza de un Mesías, en la esperanza de un Cristo. Tiene tanta relevancia que como mínimo quiero que veamos 3 versículos rápidos antes de entrar en la enseñanza que tienen que ver con esto. El primero de ellos está en Oseas. Oseas 14:4 dice: y yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este versículo, esta profecía en este versículo es una profecía, primero, de gracia, segundo, de amor, de sanidad y de perdón. Pero el momento en que este versículo se va a cumplir es el momento en que viene el Cristo, en que está el ungido. Miro un versículo más en Ezequiel 33:12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por la justicia el día que pecare. Suena un poco confuso, pero básicamente lo que aquí está diciendo es que ya nadie se va a salvar por hacer obras buenas, porque una sola obra mala va a arruinar todas las demás. Pero lo que aquí está profetizando es algo a lo que se le llama la justificación por fe. El día que el malo se arrepienta, no le va a ser un estorbo, puede volverse a Dios, y eso va a ocurrir cuando venga el Mesías. Esta es la expectativa que Dios está generando en el pueblo creyente. Zacarías 3:9 dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, que es el sacerdote sobre el que se está profetizando, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura. Y dice Jehová de los ejércitos: y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta es una profecía preciosa. En un solo día Dios iba a acabar con el pecado. Así que, en palabras sencillas, la profecía del Mesías, la profecía sobre el Cristo, este evento esperado históricamente, es el momento en que todo ser humano iba a poder tener, por decirlo de alguna forma, el acceso a la gracia, al amor, a la sanidad, al perdón de pecados, a la justificación por fe, todo producto de la venida de un solo ser. Pero no era cualquier ser, es la venida del Rey eterno.
Y quiero enfatizar mucho esta palabra el día de hoy, porque muchas veces se nos olvida que lo que hoy estamos celebrando es el evento del nacimiento del Rey Eterno. No es solo de Jesús que murió en algún momento en la cruz y resucitó, sino que toda su obra comprueba, corrobora que Él es el Rey Eterno. Amén. Sabiendo que por fe nosotros tenemos este acceso, la Navidad para nosotros es un motivo de alegría. La natividad de Jesucristo es un motivo de gozo, porque por causa de Él, como decía, tú y yo tenemos gracia, tú y yo tenemos amor, tú y yo tenemos sanidad, tú y yo tenemos perdón, y tú y yo podemos ser contados por justos sin hacer nada más que creer en Jesucristo. Por eso tiene mucha lógica cuando en Lucas 2:14 nosotros podemos unirnos a este momento de adoración y decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Hay tres cosas específicas que quisiera que viéramos el día de hoy. La primera es ver las profecías referentes al Cristo, cómo se genera esta expectativa durante los 4000 años antes de la venida de Jesucristo, y al mismo tiempo ver cómo Cristo es el cumplimiento de las profecías, para finalmente darle una vista por encima a una historia que todos ya conocemos, que es el nacimiento de Jesucristo, y que podamos reflexionar sobre todo lo que significa ese momento único de esa primera Navidad. Pero antes de continuar, quisiera que me acompañaran a orar. Señor, y queremos reconocer que solo tu Espíritu Santo puede dirigir nuestro entendimiento. No son las excelencias de palabra, conocimiento, Señor. Podríamos aún tener de frente toda la verdad y no poderla entender si tú no nos asistes. Así que te ruego el día de hoy, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos dirijas hacia ti, Señor, que nos permitas llegar a esta conclusión tan simple, pero tan difícil de llegar con el razonamiento humano. Y es que Jesús es el Cristo, Señor. Que si hay algo que nosotros podamos reconocer el día de hoy, es esto: que Jesús es el Rey Eterno, el ungido, el elegido por ti, Señor. Bendito seas por la oportunidad de tener las Escrituras y poder ver todo este panorama completo 2000 años después de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y de entender que su reino hoy es vivo y es real en nuestros corazones, Señor. Agradecemos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como todo tiene un principio, nos vamos a ir 4000 años antes del nacimiento de Jesús, 4000 años antes de esta natividad que estamos celebrando. Y en Génesis capítulo 3:15 aparece algo que los teólogos llaman el protoevangelio, o la primera presentación del evangelio. Acaba el ser humano de pecar, y Dios le preguntó al hombre: ¿qué pasó? El hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, y entonces Dios le dice lo siguiente a la serpiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que este versículo de Génesis 3:15 contiene el Evangelio 4000 años antes de que esto ocurriera, antes de que Cristo viniera. 4000 años está profetizando. Número uno, el nacimiento de una virgen, el nacimiento de Jesús de una virgen. ¿Por qué decimos esto? Porque no está diciendo y el hijo del hombre, sino que porque el hombre es un término genérico en la Biblia. Entonces, para referirse al ser humano, entonces dice podría decir el hijo del ser humano te vencerá. No, le está diciendo el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, haciendo referencia a un nacimiento que no necesariamente ocupa un hombre. 1. 2. La victoria total de la simiente de la mujer sobre la simiente del pecado. Este
descendiente de la mujer, iba a vencer completamente al pecado. Y número 3, la herida de la serpiente en el carcañal normalmente representa la muerte. Este vencedor también iba a morir. Es decir, que en este versículo se profetiza el nacimiento original del Mesías, la victoria total sobre el pecado y su muerte. 4000 años antes de que esto ocurra. Ahora, para poder cumplir con esto, lo que Dios hace es que dirige la historia de tal forma que primero, cuando vino el diluvio, escoge a Noé y a través de Noé continúa con esta promesa. Continúa la historia 2000 años aproximadamente después de la caída del Edén. Llegamos hasta la historia de un hombre llamado Abraham. No vamos a leer los versículos por causa del tiempo, pero Dios le dice a Abraham, le dice: voy a bendecir a la tierra a través de ti. Y luego le repite la promesa en Génesis 12, le dice esto a Abraham. En Génesis 26 se lo dice a Isaac, que es su hijo, y le repite la promesa a Jacob. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob es a través de quien Dios va a cumplir la promesa de Génesis 3:15. ¿Cuál es esa promesa? La victoria total sobre el pecado. Ahora, en su lecho de muerte, Jacob, para ese momento ya no se llamaba Jacob, Dios le había cambiado su nombre, se llama Israel. Llama a todos sus hijos y lo bendice a todos. Pero la bendición que hace Jacob sobre su cuarto hijo es muy interesante. En Génesis 48, 8 al 10, dice lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como un león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Pero la palabra que aparece aquí, esta palabra Silo, se traduce como el Rey Eterno. Alrededor de 1800 años antes de Cristo, Jacob, Israel, le está diciendo a sus hijos algo que estaba muy claro en su fe: de Judá iba a nacer el Rey Eterno. No solo está hablando de un rey, está hablando de el Rey Eterno. No es cualquier expectativa para que Judá esté recibiendo esta bendición de su padre, porque su padre lo entendió, su abuelo lo entendió, toda su generación está consciente de que lo que se está preparando en la nación de Israel es el camino para que venga el Cristo, para ser de bendición. De manera que no han pasado, solo han pasado 3 generaciones, por así decirlo: Abraham, Isaac y Jacob, y ya está clara cuál es la promesa. La promesa, la expectativa, es la venida del Rey. Todavía faltan 2000 años para que eso ocurra en este momento de la historia. Pero esta es la expectativa que se está generando. Más adelante, Dios escoge una familia dentro de la tribu de Judá. No vamos a ver otra vez los versículos, vamos a decir directamente quién fue, vamos a ver todos los versículos, y es David, es el rey David. Ahora, tengo ahí 2 Samuel 7, 12, 16, pero vamos a leer Jeremías 33, 15. Dios hace una especificación y comienza a decir, usa mucho una palabra que nosotros en el español la traducimos como renuevo.
y dice que viene el renuevo de Isaí, hablando, Isaí es el papá de David, dice que va a brotar un nuevo renuevo en Isaí, o constantemente dice que hay un renuevo de la familia de David, pero en Jeremías 33:15 dice, en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. De forma que tenemos el Evangelio 4000 años explicado, 4000 años antes. Dios escoge una nación para realizarlo, escoge una tribu y escoge una familia. Teniendo esto claro, es importante ver, por ejemplo, que también Dios confirma el nacimiento virginal de este Mesías. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que estos versos son 700 años antes de Cristo. Ha pasado muchísimo tiempo desde esa profecía hecha en el Génesis y se está confirmando el nacimiento de Jesús a través de una virgen. También se señala el lugar donde van a nacer. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y bien interesante que está diciendo que van a nacer en Belén, pero al mismo tiempo está diciendo que ese que va a nacer es eterno, porque sus días son desde antes de todo. Y no solo eso, la palabra Señor que se ocupa aquí es una distinción, Adonai, que solo se ocupa para referirse a Dios. Es decir, Dios está hablando sobre que Dios va a nacer. Suena raro, pero a lo que nosotros le llamamos a esto es, Él se encarnó. Claro que Dios puede hacerlo. Él se volvió a sí mismo carne. Y en ese momento específico, Él que es eterno también nació. Ahora, la más contundente de todas, la más difícil de explicar en este punto, pero la más contundente de todas. El Antiguo Testamento nos muestra una determinación exacta de cuándo iba a aparecer el Mesías. En Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, dice de la siguiente manera: llévenlo tranquilo porque es un poco difícil, pero dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará la devastación. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En estos 4 versículos se profetiza un montón de cosas. En un periodo de 490 años, desde el momento en que Israel iba a volver de la deportación, y ojo, Dios le está diciendo esto a Daniel cuando todavía no han regresado. O sea, Judá fue llevado cautivo a Babilonia, los medo-persas conquistan a Babilonia, y entonces ellos dan la orden de que Israel regrese. No ha pasado cuando Dios le está diciendo esto. Cuando Israel haya regresado,
de ese momento en adelante vas a contar 62 semanas. Lo que dice que va a ocurrir en la semana 62 es que va a morir el Mesías. Ahora, estas 62 semanas son semanas de años. Es decir, 7 años por cada semana, por así decirlo. Entonces, desde esta perspectiva de Daniel, cuando el pueblo regresara entre 401 años y 434 años, era el periodo en que iba a regresar, en que iba a nacer el Mesías y iba a morir. Ahora, es bien interesante en esta misma profecía que acabamos de leer, que dice que el Mesías, después de haber muerto, va a confirmar el pacto, dando a entender su resurrección. Y al mismo tiempo, mire una lista de lo que hace. Primero dice que se va a poner fin al pecado, se va a acabar la prevaricación, se va a expiar, se va a traer la justicia perdurable, y finalmente dice que se va a acabar de escribir el canon bíblico. En estos 490 años dice que se va a sellar la profecía y la visión. Es decir, justamente cuando nosotros vamos a revisar nuestros libros de la Biblia, fueron escritos en este periodo, literal. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, justamente en esa época se cierra todo. Entonces, si pudiéramos hablar de algo que es exacto, es esto. En esos 434 años después de que Judá regresa a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo, iba a nacer el Cristo. Entonces, para ponerlo en concreto, solo para que tengamos una idea, hay 72 profecías referentes a Jesucristo. Solo estamos tomando 5 ahorita, o sea, referentes al Mesías. Solo estamos tomando 5. Lo primero que tenemos que entender es: la simiente de la mujer nos señala un nacimiento virginal. Dios escoge una raza, una tribu y una familia. Luego el nacimiento dice, bueno, ya habíamos dicho que esto sería virginal, ocurrirá en Belén y en un periodo de 434 años aproximadamente. En el año 434, después de que regresaron del exilio, se le iba a estar quitando la vida al Mesías. Es decir, el nacimiento de Jesús aproximadamente iba a ser entre el año 401 y el año 402, desde el regreso del exilio. Si hay algo con lo que no puede pelear ningún detractor histórico de Jesucristo, por muy conocedor que sea, por muy rabino que sea, es con esto. Porque es un cálculo exacto. Es un cálculo exacto. No había regresado al pueblo, no se había dado la orden de que regresara a Israel. Era como que alguien dijera que iba a pasar algo sin que siquiera se estuviese viendo que ya pronto va a pasar. Bien, teniendo esto en claro, el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo es el cumplimiento de los tiempos. De esta forma, dice, toda la expectativa bíblica es acerca de Jesucristo. Ahora necesitamos entender algo. Primero, Cristo fue el plan A siempre. No fue un plan B, y quiero demostrarlo en los siguientes versículos. La idea eterna de Dios tenía que ver con Jesucristo. Y lo segundo que necesitamos entender es que Cristo es el misterio revelado. Cristo es el cumplimiento de los tiempos. La Biblia, por ejemplo, llama al Evangelio, que se trata sobre Jesucristo, las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuál es la buena nueva? Hoy estamos celebrando una nueva. Nació. Eso es una buena nueva. Entonces, la buena nueva, en Apocalipsis 14:6, mire cómo la llama. Dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio no es nuevo, no nació hace 2000 años. No nació cuando Isaías comenzó a hablar en Isaías 61 acerca de la predicación, de la libertad de los cautivos, la sanidad de los enfermos. No. Nació en el corazón de Dios en la eternidad. Entonces, dice que este ángel llevaba el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio sobre Jesucristo existió desde antes que existiera el mundo. Era el plan A desde un principio. La Biblia dice, de hecho, que Jesús fue inmolado, significa sacrificado, el día en que la tierra fue fundada. Miren lo que dice Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que la muerte de Cristo sí se determinó desde el principio del mundo. No ha sido el plan B nunca. ¿Ok? Bien. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte y resurrección de Cristo es considerado por la Biblia el cumplimiento de los tiempos. Y así lo dice 1 Pedro 1:18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Pablo lo dice de esta forma en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Mis queridos hermanos, el día de hoy estamos conmemorando el cumplimiento de los tiempos hace 2000 años en el nacimiento de Jesucristo. La expectativa bíblica de esos 4000 años antes de que Jesús naciera era que viniera, que hubiera esperanza, que hubiera salvación, que hubiera acceso nuevamente a Dios. ¿Sabe cuál es el engaño más grande del ser humano constantemente? Es decir, yo puedo con el pecado. Todos nosotros vivimos creyendo que podemos con el pecado. Históricamente está comprobado que no podemos. Y era nuestro pecado lo que nos alejaba de Dios. Y la esperanza del Rey Eterno era que Él iba a venir a quitar el pecado en un solo día. Que Él iba a traer un amor por nosotros de gracia. ¿Saben lo que significa amar a alguien por pura gracia? Significa que no necesita hacer méritos para ser amado. Simplemente lo va a amar. Dios dice, yo voy a sanar su rebelión. Lo acabamos de ver, esto que estoy diciendo son los versículos que vimos al principio. Yo lo voy a amar de pura gracia en Oseas. Y dice, y voy a sanarlo de su rebelión. ¿Sabe a quién daña su rebelión? A usted mismo. Y Dios va a sanarlo a usted de su propia rebelión. No causó Él el dolor, lo causó usted. Y sin embargo, la promesa en el Mesías, la promesa en el Cristo es que esa sanidad iba a estar ahí. De manera que cualquiera de ustedes puede venir y decirme, bueno David, pero es que la Biblia fue siendo retocada durante el camino y que entonces se fue cambiando toda esta información. Realmente, mis queridos hermanos, realmente, cuando nosotros agarramos una traducción cristiana y una traducción, o más bien un original hebreo, encontramos estos mismos versículos. Cuando digo una versión en hebreo, lo digo porque a ellos no les interesa que su Biblia compruebe que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Lo contrario, ellos no creen y no quieren que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y si de los detractores podemos comprobar que esta historia no ha sido manipulada, entonces tenemos muy buenas pruebas para decirles que Jesús es el Cristo. Hablando un poco sobre la natividad, quiero ir terminando un poco con esto, teniendo presente todo lo que le traería al ser humano la venida del Mesías. Esa gracia, ese amor, esa sanidad, ese perdón de pecados, la justificación por fe. Teniendo en cuenta cómo Dios creó este plan que lo ha venido desarrollando durante 4000 años
primero predicándolo en el protoevangelio, luego escogiendo una familia, escogiendo una nación, una tribu, una familia, luego hablando que va a ser en Belén, hablando que va a ser a través de una mujer que era virgen. Todo lo que tiene que ver, que son una cantidad de detalles bien pequeños, que es bien difícil que alguien los cumpla por casualidad. Teniendo esto en cuenta, pensando que los creyentes como Abraham, como Isaac y como Jacob, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, termina de bendecirlos en ese capítulo 49 de Génesis y se muere. Los bendice a todos y se muere en el momento. Su esperanza era el Rey eterno y dice: hijo, no lo voy a ver, pero tú lo vas a ver. Claro, no sabían cuándo se iba a cumplir, pero de Judá vino el Rey eterno. Miren lo que dice Lucas 2 del 1 al 14 es el drama que acabamos de ver de los niños. Así que solo me voy a detener unos segundos para que podamos reflexionar. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de la ciudad de Nazaret a Judea. Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Antes de seguir, esto no tiene nada que ver con los judíos. No hay un líder judío tratando de cumplir un momento histórico. Estos son los romanos, no creyentes en la Biblia, que ellos tenían una necesidad de saber cuánta gente tenían. ¿Para qué le empadronaban? Para saber cuántos militares tenían dentro de su imperio. Entonces, esto, mis queridos hermanos, aparte de todo, es comprobable históricamente. Históricamente, usted puede ir a los registros no cristianos y encontrar que este empadronamiento ocurrió. Por causa de este empadronamiento, la gente tuvo que moverse a su ciudad natal, de donde era su familia. Miren lo que continúa diciendo, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Andaba en otro lado, obviamente. Estaba bien al norte. Nazaret, en la zona de Galilea. Galilea es, el mar de Galilea obviamente, está en la parte más al norte del río Jordán, y estamos hablando de que Belén está como a alrededor de 3 o 4 kilómetros de Jerusalén. Y entonces tuvo que moverse en ese viaje hacia ese lugar. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 4000 años de historia cumpliéndose en ese mismo momento. Aquel niño profetizado, hijo de la mujer, 4000 años antes, en Génesis capítulo 3, versículo 15, estaba naciendo en ese momento, en esa primera Navidad. 4000 años de expectativa de todos los hombres creyentes de la Biblia. Cuando digo creyentes, mis queridos hermanos, nosotros no somos los únicos creyentes de este lado de Cristo, sino al revés. Todos estos hombres, los profetas y muchos de los hombres piadosos y de fe, estaban esperando la venida del Mesías. Todos frutos de una misma fe, la venida del Mesías. Porque es un solo mensaje el que trae la Biblia. Y todo gira en torno a ese niñito que estamos conmemorando el día de hoy.
Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor nos rodeó el resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cada vez que nosotros entendemos estos 4000 años de historia antes de Cristo y estos 2000 años de historia que han cambiado la vida de personas como nosotros, todo lo que debería salir de nuestra boca es esto: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Mis queridos hermanos, Dios prometió la victoria de Cristo sobre el pecado. Vimos cómo se desarrolló la nación de Israel con el propósito de Cristo. Lo especial de Israel no era Israel, era Cristo. Y lo que Cristo ha venido a hacer para nosotros. Lastimosamente hemos tenido un poco de confusión con el tema y hay mucha adoración hacia Israel. Lo importante de Israel era el Cristo. Ha venido a nosotros hace 2000 años, en esa primera Navidad. Pero habiendo dicho todo esto, tenemos un pequeño problema y yo lo quiero explicar de la siguiente manera, con el último ejemplo. Jesús se acercó con sus discípulos en Mateo 16 y les preguntó: ¿qué dice la gente acerca de mí? Y ya le comenzaron a contar que unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era un profeta cualquiera, pero Jesús les dice: ¿y ustedes qué piensan? Pedro le dijo, en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro y los demás discípulos habían presenciado los grandes discursos de Jesús, los milagros de sanidad, habían visto a la niña hija de Jairo resucitar, habían visto a Jesús calmar la tempestad, habían visto, de hecho, la alimentación de aquellos miles. Entonces cualquiera diría como: fácil, es una respuesta fácil. Entonces la respuesta lógica de Jesús hubiera sido: muy bien, Pedrito, te has fijado muy bien. O hubiera dicho: qué inteligente eres, Pedro. Pero mire lo que dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú y yo podemos tener todas las pruebas de que Jesús es el Cristo, y a menos que el Padre lo revele, no vamos a poder entenderlo. Así que el día de hoy quiero terminar haciendo una invitación a todos aquellos a quien Cristo ha sido revelado, a todos aquellos que creemos que Jesús es el Mesías, y que hagamos un último acto, quizás el acto más importante de adoración en esta noche, que sea reconocer, como dice ese versículo último, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Les pido que se puedan poner de pie, que cierren sus ojos, si alguien de los músicos me acompaña. Y Señor, queremos agradecerte por darnos este entendimiento. Sabemos que cumpliste muchas más señales de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Cristo. Pero el día de hoy, Señor, recordando esa primera Navidad, recordando que ese día para nosotros de este lado de la cruz nació nuestra esperanza.
recordando, Señor, de que tengo a quien correr, de que tengo a quien clamar, de que tengo esperanza en medio del dolor o de la tristeza, de que eres tú quien consuela nuestros corazones, quien nos fortalece, quien nos hace salir adelante, Señor, que es Cristo, la razón por la que nos acercamos con confianza delante de ti, Padre. El día de hoy queremos no solo gozarnos con la Navidad, con esa primera Navidad, sino que también el día de hoy queremos adorarte y reconocer que tus planes son maravillosos, que te salió justo como lo pensaste en la eternidad, que durante 4000 años desarrollaste esta historia y que 2000 años después todavía somos testigos de lo maravilloso que tú eres, Señor. Recibe la gloria y la honra de nuestros labios, Señor. Te bendecimos y te exaltamos por lo que tú haces, por lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición. Una de las cosas que más me impresiona siempre que lo leo es darme cuenta que la gracia no fue el invento del Nuevo Testamento. La gracia fue el invento de Dios desde el inicio de la creación. Y que vivimos por gracia, somos salvos por gracia y toda nuestra vida está sustentada en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Gracias. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas.